hoy día voy a reemplazar a la profesora Tamara, que está con licencia. Me parece que ustedes no tenían idea de los cambios de esta semana. No, profe, no teníamos idea. Ah, ya, yo la verdad les pido disculpas en realidad, pero no, la profesora está con licencia médica, me parece que por 2 semanas. ¿Cuándo fue el último día que tuvieron clases con ella, Susana? El lunes pasado. Estuvieron con ella la semana pasada. ¿Sí? Y Sí, Carla, gracias Susana. Carla, ¿puede encender su micrófono? sí, profe. Gracias. Sí, Ya. profesora. Carla, ¿qué fue lo último que vieron con la profesora Tamara la semana pasada? Quedamos en que íbamos a hacer el tema de la próxima evaluación, que era una entrevista. Ah, ya. Pero esa, ¿no les entregaron las preguntas para la evaluación? No, profe, nada. Profe, ¿No? lo que pasa es que la profe Tamara ¿Mm? quedó de mandarnos una carta ¿Ya? para nosotras presentar en los centros donde tendríamos que hacer la entrevista, porque la profe Tamara tampoco sabía si la entrevista tenía que ser grabada. Ah, ya. Entonces, no tienen claro eso. Ya, chiquillas, vamos a partir entonces. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, ya, que recién a mí se me cortaba. Ya, les voy a contar entonces de lo que se trata la entrevista y les voy a compartir la carta. Si me dan un segundito, la busco y se las comparto de inmediato, ¿les parece? Denme un segundito y se las comparto. Se las voy a pasar de inmediato, chicas. Se las voy a compartir a través del chat de la clase, ¿ya? Me avisan si la pueden descargar. Un segundo, la estoy buscando. No la encuentro, pero recién la acabo de descargar. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Me dan un segundito, chicas, les comparto al tiro la carta, ¿ya? O la estoy buscando. Ya, ahí está, niñas. ¿Se pudo descargar? ¿La ven? Sí, profe. Ya. ¿Ustedes tienen un chat del curso? ¿O no? Para que la puedan compartir a través del chat. Sí, profesora, sí hay. Sí, profe. Ya, por favor. Ya, chicas, les voy a comentar entonces. Vamos a hacer lo siguiente hoy día. Vamos a trabajar en los grupos de Zoom. Ustedes tienen que revisar las preguntas. Les voy a compartir de qué se trata la evaluación sumativa, que esta es la última evaluación sumativa. Ustedes todas tienen sus grupos de trabajo armados, ¿cierto? Cuando ustedes trabajan en secciones divididas, ¿tienen grupos armados o tienen un grupo general? ¿Están armados los grupos, profe? Ya, y cuando están en las dos secciones, ¿también tienen grupos aparte?
No, profe. Casi todas nos calzan en el mismo grupo. Ah, qué coincidencia, que son suertudas, porque por lo general las chiquillas tienen que estar haciendo grupos, unos nuevos grupos. Ya, les comento entonces, niñas, lo que vamos a hacer en esta evaluación. Chicas, ustedes ya hicieron el trabajo del PICE, ¿cierto? Revisaron el PICE, el documento, de qué se trata cada uno de los capítulos, hicieron una evaluación incluso en el PICE, ¿no? No, profesora, lo que hicimos la clase pasada, porque habíamos perdido varias clases con la profe Tamara, como los lunes, había muchos lunes feriados. ¿Ya? Lo último que habíamos hecho con ella en la clase pasada fue que del manual escogimos un tema Ujú. por un título y teníamos que resumirlo en nuestras propias palabras. Eso fue lo que hicimos, que eso Ya. lo hicimos en una presentación de PPT Ujú. y hablamos de lo que se trataba básicamente. Ya, y lo presentaron al curso en general igual, ¿cierto? Sí, Lo que sí hizo se cada hizo uno. la exposición. Ya, entonces hicieron ya la revisión del PICE. Dentro de esta exposición del PICE, chiquillas, hay uno de los capítulos que se llama Metodología Acceder, ¿ya? Que dentro de esta metodología nos habla de cómo se tienen que ir estructurando los planes y adecuando los programas de acuerdo a la contingencia, por ejemplo, a las dificultades que pueden haber en los centros educativos y que ahora está muy de acuerdo con la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, chicas, ¿qué se les ocurre a ustedes de acuerdo a la contingencia que tendría que tener reflejado un protocolo de actuación o de seguridad escolar? De acuerdo a las características del contexto actual. ¿Qué tiene que contener o qué vamos a tener que contemplar de aquí en adelante? Pilar. Los protocolos de distancia social, lavado de manos, uso de mascarilla. Exactamente, todo lo que tiene que ver con el control de COVID, por ejemplo, y como dice Pilar, lo que tiene que ver con distancia física, los insumos de seguridad que tienen que estar dentro de todos los establecimientos, así independiente de si son educación prebásica, básica, media, todos los establecimientos educacionales tienen que contar con estos cánones de atención. Chicas, lo que vamos a realizar en el trabajo de esta evaluación tiene que ver con que ustedes en sus grupos van a realizar una entrevista, ¿ya? En esta entrevista, ustedes van a recoger información, por un lado, de los encargados de PICE, que para eso es la carta que les acabo de adjuntar, y en relación a esto ustedes van a desarrollar, le van a preguntar a la persona, tampoco es obligación que la persona se deje grabar, ¿ya? Le pueden hacer la entrevista por Zoom, no, tampoco es necesario que sea presencial. Ustedes se tienen que poner de acuerdo con la persona a la que van a entrevistar, ¿ya? Un video o grabación de voz y en la entrevista que ustedes consideren que puede ser el encargado de PICE o el encargado de convivencia escolar, esta grabación o este video ustedes lo van a complementar con un PPT que preparen que va a ser para una exposición que será en la siguiente clase. ¿Qué es lo que ustedes van a considerar en la evaluación o en la entrevista que le van a hacer a la persona que ustedes entrevisten? Son estas 8 preguntas que están acá. De partida tenemos que ver cuál es el objetivo principal del PICE en el establecimiento educacional. Recuerden que ustedes pueden entrevistar personas que trabajan en jardines infantiles, en centros educacionales de preescolar y también primero y segundo básico. Por lo tanto, las preguntas que vamos a abordar no nos vamos a enfocar solamente a un tipo de establecimiento, sino que tenemos posibilidad de hacerlo tanto en prebásica como en básica, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los aspectos que trata el PICE en su establecimiento educacional, cuál podría ser la función del técnico en educación dentro del funcionamiento del PICE, qué mejoras se podrían hacer al PICE del establecimiento, y aquí empiezan las preguntas que tienen que ver con metodología Acceder, que es esto de ir evolucionando en función del contexto actual, y acá vamos a incorporar qué mejoras se deberían hacer al PICE con respecto al contexto pandemia. Pilar, dígame.
Profe, me quedó una duda. Lo que Dígame. pasa es que usted mencionó que no era así como si la persona no era como relevante grabar, pero sin embargo igual se presenta un video que acompañe a un PPT. Claro, Entonces, o sea, ¿la puede entrevista ser se graba o no se graba? la Porque grabación, lo que pasa, Pilar, que la grabación puede ser la voz de la persona o la imagen, entonces ¿ya? sí se graba. Pero no es necesario que se deje grabar por un video, pero sí su voz sí le va a dar la entrevista. Pero eso también hay que pedir consentimiento. ¿Y qué pasa si la persona Exactamente. no nos da el Lo consentimiento? justifican nomás ustedes y lo explican en el momento de la exposición. Claro, porque la carta tampoco dice que solamente dice que es una entrevista, pero en la No carta no especifica menciona. qué No, tipo de entrevista, claro. Por eso mismo, chicas, acá es voluntaria la exposición de la persona. Voluntario ya es que accedan a contestar la entrevista. Por lo tanto, ustedes le solicitan si existe la posibilidad de que lo graben. Si le dicen que no, le preguntan si puede ser solo voz. Si le dicen que no, solamente responden las preguntas. ¿Ya? y nos bajaría nota en el caso de que no No, podamos presentar video. habría que acomodar la pauta solamente, Ya, no se preocupen, ¿ya? ya, profe. Se justifica, sí, se justifica. Ustedes dicen por qué no tienen la grabación. Hay personas, incluso chicas, en otras secciones que han querido responder las preguntas de manera escrita, ¿ya? Jocelyn. Y bajo ese contexto también es válido si la persona está accediendo a responder la encuesta, las preguntas que ustedes les van a hacer, ya con eso es suficiente porque ustedes quieren saber cómo se ha ido manejando en el contexto la modificación del PICE o qué tan válido está siendo la aplicación del PICE, ¿ya? ¿Se fijan, chiquillas, que acá en la pregunta 7 dice cuántas veces han modificado el protocolo COVID del establecimiento educacional? ¿Por qué creen ustedes que se hace esta pregunta? ¿Por qué es relevante, por ejemplo, saber cuántas veces o si se ha modificado el protocolo COVID dentro del establecimiento? Paola. Por lo mismo que dijo usted, profe, porque igual han ido cambiando como durante todos estos 2 años de pandemia, ha ido evolucionando y han ido cambiando como las medidas de seguridad, por decirlo. Entonces, yo creo que deberíamos saber si están con unas nuevas o con las mismas de hace un año atrás. Exactamente. O sea, aquí, como dice la Paola, vamos a ver si están con unas nuevas o con las mismas de hace de un año atrás, porque aquí lo que vamos a ver es si le dan relevancia a las instrucciones ministeriales, por un lado, y otra que tiene que ver con cómo hacemos la protección de las personas de la comunidad educativa, ¿ya? Y acá para poder corroborar la información que me están haciendo en la pregunta 7, yo les doy la pregunta 8, que tiene que ver con cuáles son los motivos que han llevado a modificar el protocolo del establecimiento educacional. ¿Qué respuesta me podrían dar acá posible, Paola? ¿Qué cree usted? Perdón, profe, ¿de las 7? De la 8, si se fija acá, pregunta cuáles son los motivos. Yo creo, no lo sé. Tal vez que pueda ser, por ejemplo, que han ido implementando las vacunas, lo mismo de que ahora hay que ir presencial, si se puede, en cuáles son obligaciones y en cuál es voluntario. Exactamente, súper buena respuesta, Paola. O sea, tenemos que ver todos estos elementos que están a la base para poder tomar decisiones. Y en función de eso se van estableciendo, ustedes van estableciendo si consideran que ha sido adecuado, si han sido pertinentes las medidas que toman los establecimientos y todo esto que tiene que ver con que nos hacemos cargo de la situación, cómo controlamos a nivel escuela, cuáles son lo que nosotros hacemos para poder llevar a cabo esta puesta en marcha de los protocolos y de las metodologías que tienen que ver con el cambio de los protocolos mismos, ¿ya? Voy a dejar de compartir, chicas. Esta tampoco ustedes lo tienen montado en el aula, ¿cierto? La evaluación sumativa 4. ¿No, niñas? ¿Me responden, por favor?
Se los comparto por chat. Sí, profe, tenemos hasta la semana 12, que fue la semana pasada. Ya. No tenemos la de esta semana abierta. Ya, pero miren, ahí va entonces la evaluación sumativa 4, que es lo que les acabo de explicar. Tenemos 2 documentos ya en el chat, que es la carta de presentación y la evaluación, para que sepan qué es lo que se va a evaluar, cuáles son las preguntas que le tienen que hacer a la persona. ¿Ya? Chicas, en la presentación es fundamental que ustedes hagan como una... y tengan la intención de relacionar lo que ustedes ya manejan con lo que se trabajan al interior de los establecimientos educacionales. Para eso vamos a revisar un PPT cortito que tiene que ver con las últimas medidas y normas sanitarias en el contexto COVID, y para que ustedes lo puedan ir relacionando con las respuestas que les dan las personas que les van a responder su entrevista. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? De manera concisa, chicas, normas sanitarias durante la realización de clases en establecimientos educacionales, ¿ya? Primero, esta es la última actualización de protocolos de medidas sanitarias que hizo el Ministerio de Educación en junto del Ministerio de Salud el 28 de septiembre de este año, que es la última las últimas medidas que se han adoptado, ¿ya? A ver, Paola, ¿me puede ayudar con la lectura de este PPT, por favor? Ya, profe. Gracias. Instructivo de normas sanitarias durante la realización de clases. Este instructivo tiene como objetivo ayudar a los establecimientos educacionales a elaborar su propio instructivo de normas sanitarias durante la realización de clases, el cual debe ser complementado y adecuado a su realidad, considerando las medidas adicionales que se estimen necesarias y a las adecuaciones normativas que la autoridad emita en el contexto del avance del control de la pandemia. Pao, acá tenemos un elemento que es súper esencial. Acá dice que este instructivo tiene que ser adecuado a la realidad de cada establecimiento. ¿Por qué? ¿Nos sirve para todos los establecimientos educacionales o tendremos que tomar ciertas consideraciones? Yo creo, profe, o sea, es que no todos son iguales. Yo creo que partiendo porque en el colegio y en el jardín no asiste la misma cantidad de alumnos. Partiendo por eso, ¿cierto? Sí, o si hay jornada de tarde, de día. Ya, con respecto, por ejemplo, a que la cantidad de los estudiantes no es igual en todos lados. Por ejemplo, nosotros en prebásica, ¿con cuántos estudiantes más o menos se trabaja por sala? ¿O de qué va a depender, por ejemplo? ¿De 32 o no? Por lo general estamos entre 25 y 30 y algo, ¿cierto? Uh-huh. En educación especial, chiquilla, se trabaja máximo 15 estudiantes por sala. Y en educación básica, Paola, más o menos, ¿como cuántos estudiantes hay por sala? Oh, profe, me pilló, pero yo creo que, no lo sé, entre 35 más. En mi colegio éramos como 40 en todos. Exacto. Todavía, chiquilla, tenemos en las salas de clase en educación básica lo que está permitido hasta 45 estudiantes. Así que, considerando todos estos aspectos, es a la base que cada establecimiento educacional tiene que adecuar estos protocolos de acuerdo a sus características, de acuerdo a las características de la población que atiende, de acuerdo a las características de la cantidad de estudiantes que hay en cada sala de clase. Seguimos, Paola, por favor, y no la molesto más con esto. Ya, profe. El objetivo: garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la realización de clases presenciales conforme las directrices técnicas establecidas por MinSal y Mineduc. Alcance: este instructivo debe ser aplicado por toda la comunidad escolar. ¿A quién se refiere cuando hablamos de toda la comunidad escolar? Al equipo técnico, la gente de limpieza o del jardinero en adelante. Exactamente, súper buena respuesta, Paola.
Esto es del jardinero hacia adelante. Todas las personas que trabajan en establecimiento educacional tienen que respetar el cumplimiento o cumplir las medidas sanitarias durante la realización de clases o durante el tiempo de permanencia en el establecimiento educacional. Como dice acá, chiquillas, las responsabilidades van a depender, cada uno va a tener su responsabilidad, ¿ya? Y lo importante de esto es que esta responsabilidad va en beneficio de todos y de todas. Por lo tanto, la primera responsable en este sentido es la entidad empleadora. Ya sea, dependan ustedes de Junji, Integra, un jardín que sea particular, una escuela especial o una escuela básica convencional, el empleador acá es quien ustedes tienen un contrato, con quién tienen el contrato, y a ustedes, por ejemplo, les tienen que, cuando están en establecimiento educacional en este contexto, contar con un kit COVID, por ejemplo, que es de seguridad, de limpieza, donde tienen que tener su mascarilla, su escudo facial, guantes, manejar toallitas de sanitización, etcétera. Ya todos los empleadores tienen la obligación de entregar a sus empleados o trabajadores este kit sanitario. ¿Ya? Los profesores tienen el deber y la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas sanitarias. El personal de aseo también tiene su responsabilidad dentro del establecimiento. Los estudiantes también tienen su responsabilidad. Ya cada uno de los trabajadores del establecimiento va a tener que cumplir con estas normas. ¿Ya? Tenemos distintas rutinas que se van a realizar en el interior de la sala de clase. Recuerden que lo que estamos trabajando es cuando estamos en clase, cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tomar. ¿Ya? Vamos a tener medidas al interior de la clase que tienen que ver con el ingreso del estudiante. ¿Ya? El profesor o asistente recibe a los estudiantes ubicándolos en zonas demarcadas. Los estudiantes se tienen que mantener en fila respetando la señalética. El ingreso de los estudiantes es 1 a 1. ¿Por qué será esto, chiquillas, importante que el ingreso de los estudiantes sea de 1 a 1? No así todos juntitos como lo podíamos hacer antes o en fila que fueran ordenaditos, sino que aquí vamos pasando de 1 en 1. Susana. ¿Por el distanciamiento social, profe? Exactamente, por el distanciamiento físico. ¿Qué pasa cuando uno llega, Susana, a un lugar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer ahora en este contexto? Mire, lo primero, cuando yo, bueno, en todas partes en realidad, pero cuando voy a dejar a mi jardín, me topan la temperatura tanto a mí como a mi hijo. Nos echan alcohol gel, después nos toman nuestros datos para saber si hemos tenido contacto o no con persona COVID, si hemos salido o no, y después uno lo firma y ya lo dejan pasar. Exactamente, o sea, y antes cuando usted iba a dejar a su hijo al jardín, ¿era así o era buenos días y chao, chao? No, profe, porque mi hijo empezó a ir en pandemia. Le tocó todo el contexto de ahora. Sí. Ya, pero donde uno vaya, como dice Susana, ahora es va a ser un concepto distinto que nosotros vamos a tener que estar acostumbrados a vivir durante mucho tiempo, ¿ya? Pero efectivamente, esto de entrar 1 a 1 es porque en todos los lugares, sobre todo los establecimientos educacionales, nosotros tenemos que tener un registro de trazabilidad que es para poder determinar si hay un caso, de dónde viene ese caso, ¿ya? Aquí dice, se aplica alcohol gel, como dijo Susana, el estudiante se dirige a su lugar demarcado y se sienta, guarda sus pertenencias, pero vamos a estar ahora supeditados a un espacio físico que va a ser el nuestro, ¿ya? El mío, ya no va a ser de todos, este lugar es mío, yo lo ocupo solamente, ¿ya? Chicas, algo también que es súper importante, que se tiene que mantener una ventilación constante en las salas de clase, ¿ya? Las ventanas de la sala se deben mantener abiertas durante toda la clase para garantizar que haya ventilación, ¿ya? Vamos a ver desplazamiento al interior de la sala de clases.
que estas chiquillas son las disposiciones del Mineduc, que también pasan por la Secretaría de Educación Parvularia, para que ustedes conozcan qué es lo que se está pidiendo al interior de los colegios, ¿ya? En las salas de clase todos tenemos espacios demarcados, ¿ya? El profesor, ya no nos podemos sentar como en círculos o no podemos hacer dinámicas donde los niños tuviesen un contacto o de retroalimentación o compartiendo entre ellos como se hacía antes, porque ahora hay que mantener los lugares en cierta forma individuales, ya no va a ser un trabajo tan colectivo. Acá nos vamos a enfocar en el cuidado del niño o de la niña y también de los adultos que hay en la sala, ¿ya? Aquí incluso, chiquillas, dice cómo se tiene que desplazar el docente respetando las demarcaciones y cómo a los niños y a las niñas les vamos a enseñar a mantener este distanciamiento. Los materiales, fichas o guías estarán sobre los puestos de trabajo de los niños y de las niñas, ¿ya? Y se tienen que disponer antes del ingreso a clases. Chiquillos, también que es súper común que en educación parvularia los niños tienen juegos de mesa, por ejemplo. Ahora, ¿cómo creen ustedes, chiquillas, que se están utilizando estos juegos de mesa? ¿Será como que cualquiera saque un juego de mesa? ¿Cómo será esto? Por ejemplo, un rompecabezas o los Legos. Por lógica o por criterio común, ¿cómo creen ustedes que se está haciendo el uso de estos recursos didácticos? ¿De manera individual, profesora? ¿Cómo cree que sí? Es de manera individual. ¿Y qué hacemos después cuando cada niño termina de usar el suyo? Limpiar los juguetes, profe. Sí, exactamente. Ahora se les ha pedido a los apoderados, en la medida de lo que puedan, que traigan de estas cajitas de plástico y las cosas que usan los niños se ponen adentro de la caja y se les pone alcohol o se limpian con toallitas desinfectantes. Pero la idea es que si bien vamos a jugar o vamos a utilizar recursos didácticos, no vamos a tener un contacto que se esté manipulando por más de un niño. O sea, ahora cada uno es lo suyo. Si se fijan acá, dice que no está permitido compartir materiales entre alumnos o alumno-profesor. En el caso del plumón de pizarra, si un estudiante lo utiliza, después debe desinfectarlo. Con respecto a los permisos para salir de clase, como salir a recreo o ir al baño, se va a autorizar ir a un estudiante a la vez. Incluso niñas, ahora en los jardines infantiles o los establecimientos que se entregan prebásica, los niños están entrando solos y de a uno. Mientras se les espera en la puerta, termina un niño y entra otro, ¿ya? Y también, chiquillas, esto tiene que ver con el aforo que tienen los baños. Recuerden que los baños de prebásica tienen hasta 4 baños a la vez, 4 WC, por lo tanto, ahora de esos 4 se pueden usar 2, porque tenemos que tener 1 metro de distancia entre cada uno. Y si tenemos 2 lavamanos, podemos usar uno solamente, por lo tanto, vamos a ir bajando el aforo y ingresando la cantidad de estudiantes que es pertinente solamente. Pilar. Profe, una consulta. Lo que pasa es que hace poco salió un comunicado del Ministerio de Educación diciendo que ya los aforos no correspondían para ningún centro educativo. De hecho, los colegios pueden funcionar con aforo completo en todas sus dependencias. ¿Qué pasa con eso y el dictamen que estamos revisando? El dictamen, Pilar, ¿cuánto porcentaje de vacunación tienen que tener los establecimientos para poder modificar es que el plan? el dictamen, por lo menos que yo leí que salió la semana pasada, no habla de eso, solo Sí. habla de que las clases son presenciales obligatorias desde el próximo año porque ya no hay Del un próximo aforo. año sí, porque se supone que pero del ahora próximo este año tampoco se supone que había un aforo Mire, permitido. De hecho, el ¿alcanza a documento ver que nos este mandó... documento? Sí, yo le consulto porque en ENAC nos mandaron lo mismo, que el correo que decía, porque nosotros igual presentamos inquietudes por el tema de la vuelta presencial, y por lo menos en ENAC nos respondieron que si bien el ministerio no exige aforo,
la institución sí lo permite, pero desde el ministerio ya no hay un aforo que sea obligatorio para cumplir. Déjeme explicarle esa duda de inmediato. Lo que pasa es que lo que dice el ministerio es que yo puedo ingresar a todos mis estudiantes al establecimiento siempre y cuando esté vacunado mínimo el 80% de cada nivel, ¿ya? En niveles prebásicos, ¿será posible, chiquillas, que esté vacunado el 80% de cada nivel? No, profe. ¿Por Por qué eso no? lo preguntaba, porque no hay vacunas para niños menores de No, 6 años pero y sin eso embargo el claro, examen es para todos. no es para todos. Aquí estamos haciendo ciertas diferencias, por eso le estoy explicando. Nosotros, mire, yo trabajo en una escuela especial y nosotros tenemos niños de prebásica y la vacuna que se está implementando es de 6 años en adelante. Recién se está implementando para los menores de 6 años. Lo que supone la autoridad es que para marzo del próximo año los niños ya van a estar todos vacunados. Por eso habla de obligatoriedad para el próximo año. Pero en este momento, por ejemplo, yo no puedo tener al 80% de la población de la escuela porque no están vacunados. No tienen las vacunas, Carla. Profe, respecto a eso que habla de las vacunas, por ejemplo, acá se formó polémica en el curso de mi hija que va en kinder y ya hay niños que están yendo presencial, pero muchos de ellos tienen 5 años y aún no cumplen los 6, entonces ellos están yendo presencial y se está viendo que el tema de la, ¿cómo se llama? La licenciatura que les hacen a los niños de kinder sea presencial, pero al ser presencial le están exigiendo tener todas las vacunas, siendo que hay niños que tienen menos de 6 años y no los vacunan. Entonces ahí se genera la polémica y no se sabe qué irá a pasar después. Claro, lo que pasa, Carla, es que para fin de noviembre se supone que ya tienen que estar vacunados por lo menos con una dosis los niños hasta los 4 años. Por eso se supone que para marzo del próximo año ya todos tienen que estar vacunados. Pero el aforo, chiquilla, lo otro, ustedes del curso, así para que nos hagamos un contexto, ustedes de su curso, la mayoría está vacunada, ¿cierto? Con primera Sí, y profe. segunda dosis. Sí, profe. Por lo menos con la primera y segunda dosis, la mayoría está vacunada. Lo que NAC tiene es que tiene el 92% de la población de estudiantes que están vacunados con primera y segunda dosis. Por eso, ustedes pueden volver a clases, porque el Mineduc dio esta como posibilidad o como para apurar un poco el retorno, que lo que dice es que, por ejemplo, si un nivel se alcanza el 80% de estudiantes con esquema de vacunación completo, es posible modificar el plan para que todos los alumnos de aquel nivel asistan presencialmente a clases. Entonces, ahí se afirma, en eso se sustenta la regla, de que ustedes ya tienen el sistema, o sea, ¿cómo se llama? El esquema de vacunación completo. Y es más del 80% de la población de NAC. Pilar, dígame. Pero, profe, a mí me salta también una duda, porque las vacunas no son obligatorias, sin embargo, están de igual forma obligando a la población, por ejemplo, desde el próximo año, a asistir a las vacunas. O sea, al presencial. ¿Qué pasa con las mamás que deciden no vacunar a sus hijos? Porque yo creo que todas las que somos mamás tenemos miedo porque las vacunas son experimentales, o sea, se está recién probando la efectividad de las vacunas en los seres humanos, etcétera, etcétera, por el tiempo que ha pasado, que recién 1 año y ya está lista la vacuna, entonces, ¿qué pasa con eso? Porque a las finales, por ejemplo, yo a mi hijo lo tuve que vacunar, pero ¿Por qué? ¿Por las qué mamás, lo tuvo que vacunar? porque mi hijo es crónico. Ah, ya. Y yo también soy crónica, yo también ya tengo mi tercera dosis y todo, somos los dos crónicos, pero las mamás que deciden no vacunar a sus hijos, sin embargo, igual están obligadas a enviar a sus hijos y a exponerlos al contagio, porque es un dictamen que es súper arbitrario en ese sentido, no toma en consideración las posturas que pueden tener, porque yo puedo entender que los papás puedan ponerle todas las vacunas a su hijo, pero sin embargo, con esta vacuna que es experimental,
que no se sabe, porque nos ponen una vacuna, después nos ponen otra, porque se supone que las que nos pusieron primero no es efectiva, las segundas y así. Ah, no, pero no Entonces, tiene que ver con eso, Pilar, no tiene que ver con la efectividad de las vacunas, sino por la posibilidad, por el acceso a la vacuna. pero por lo mismo a lo que me refiero yo, que hay mucha población que aún no se vacuna, los niños, porque desconfía del proceso de vacunación. Entonces, sin embargo, igual están obligando a los niños a asistir a clases, estén o no estén vacunados, y ahí está el peligro. ¿Qué pasa con eso? Claro, o sea, para el próximo año, mire, sinceramente para nosotros también en la escuela ha sido súper complejo. Mire, imagínense, yo no sé si ustedes tienen experiencia con niños en el espectro autista. ¿Han escuchado hablar del autismo o conocen algún niño Yo que por lo tenga menos sí he autismo? trabajado con niños con espectro autista. Ya, los padres Yo de los tengo a mi hijo niños, que tiene TEA. ya. ¿Su hijo está vacunado? Sí, con las 2 vacunas. Ya. Y hay una corriente de padres de niños autistas que no les ponen vacuna porque también hay ciertos estudios que a ver, no son 100% fidedignos, pero sí han demostrado que las vacunas en cierta forma pueden tener componentes que si bien no van a provocar el autismo, pero sí ciertas condiciones se van a gatillar. En la escuela especial tenemos muchos estudiantes que están en el espectro autista. Por lo tanto, es como dice la Pilar, se está como entre la espada y la pared de porque nosotros necesitamos que los niños sigan viniendo, pero también necesitamos que los niños se vacunen. No es solo por el riesgo que corren ellos sin vacunarse, sino que el riesgo de contagio que nosotros generamos al alrededor. No solo me enfermo yo, si me enfermo yo, se enferman mis hijos, se enferma mi esposo, se pueden enfermar las personas que trabajan conmigo. O sea, tenemos que armar esta red. Susana. Sí, profe, igual yo tengo un hijo de 3 años, va a cumplir 4 años ahora en enero, y igual estoy esperando también el tema de la vacunación. Pero, profe, igual me da miedo. ¿Para qué le voy a decir que no? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí una vecina que tiene una niña de 6 años y la vacunó en el colegio. Y en el colegio le pusieron la corona. ¿Ya? Y siendo que los SAPU en los centros, en los consultorios estaban poniendo la Sinovac. Y sabe que la niña le pusieron la vacuna y como vio que hay que esperar como media hora para ver qué produce, a la niña le hizo súper mal y ahora está grave. Está grave. Entonces, yo he a sabido mí de me da... algunos, sí, yo he sabido, pero chiquilla, eso es como una persona, o sea, no en la mayoría de los casos es así. Y en realidad de las personas que ahora están vacunadas y se han enfermado con COVID, no es que no nos vamos a enfermar, sino que nos vamos a enfermar, pero los síntomas no van a ser tan terribles como las personas que han caído hospitalizadas o los que han muerto por COVID. Eso, Profe, sí, eso de es lo hecho, que se la quiere vacuna es resguardar. como para que no le dé tan fuerte, para uno no morir. Exactamente. Para uno Pero no yo creo morir. Exactamente. yo, en lo personal, profe, si yo voy a vacunar a mi hijo igual, Ujú. porque aparte que mi hijo es chico, si llega a salir la vacuna para los niños más chiquitos, yo lo vacuno. Pero yo creo que yo como mamá, yo lo vacunaría con alguna pucha, que me entregue confianza, por ejemplo, la Sinovac. Pero me dio como miedo esa CoronaVac. Pero Sinovac Así y que CoronaVac es la misma. es la misma. Sí, es la misma. Pero chiquilla, si, miren, en los colegios nosotros ya nos hemos cuestionado todo esto que estamos hablando con ustedes. Pero uno tiene que sopesar lo mismo que estábamos hablando con la Susana, que a pesar del miedo, a mí no me gusta ponerme inyecciones. La aguja me duele, aunque la vea me duele. Pero uno lo que tiene que evitar y privilegiar es el bien superior, porque acá no solo nos protegemos nosotros, protegemos a nuestro entorno. Eh, y eso, pues chiquillas, tienen razón, o sea, si de cierta forma lo de la vacunación y volver a clases en marzo presencial tiene que ver con esto, con que se vacunen la mayor cantidad de personas posible. Y eso es lo que dice el ministerio. Revísenlo, chiquillas, si tienen dudas. Lo que dice el ministerio está en un comunicado que se llama el aprendizaje
presencial debe ser prioritario, y donde nos dan así como los aforos del establecimiento, que efectivamente dice que la capacidad se determina respetando el distanciamiento físico de 1 metro, que es lo mismo que hemos tenido siempre. Ese es el mínimo de distanciamiento físico que se considera necesario para que en la sala de clase, en el comedor o en los baños pueda haber un libre tránsito, ¿ya? No se está cambiando nada, aquí no. Es igual como hemos estado antes de la pandemia, es lo que se está diciendo ahora. La diferencia es que la gente esté vacunada. Para dejarles claro, por eso ustedes pueden volver a ENAC a pesar del aforo, porque la mayoría de ustedes está vacunado, ya tienen su esquema de vacunación completo, ¿ya? ¿Les quedó más claro ahora, chicas, lo de la vacunación? Sí, profe. Sí. Y lo de los aforos también, pues sí, cambia por esto, por el mismo hecho de la vacunación. Ya. Chiquillas, a ver, con respecto a sobre la finalización de la clase, nosotros tenemos que cautelar lo mismo que cautelamos en el inicio. Todos los niños y niñas sacan sus cosas, se llevan sus mochilas y sus pertenencias, ¿ya? Y las ventanas y puertas quedan abiertas, siguen quedando abiertas. Por eso hubo a mitad de año, cuando querían que volviéramos en julio a hacer las clases con ventanas y puertas abiertas, hubo tanta, yo creo que ahí fue más que lo de la obligatoriedad de las vacunas, porque imagínense, en invierno, yo trabajo con Pudahuel, el frío en invierno es extremo. Imagínense haciendo clases con puertas y ventanas abiertas, que algunos colegios sí lo hicieron, ¿ya? Ventilación cruzada se refiere a esto de que haya la posibilidad de ventilación teniendo puertas y ventanas abiertas. En el invierno se pedía que se privilegie el uso de abrigos, ahora se va a privilegiar el uso de aire fresco y ventilado, pero no podemos usar, por ejemplo, aire acondicionado si hay en algún establecimiento, que son los menos, ¿ya? La realización de las actividades físicas, no en la sala de clases, sino que en los patios. Durante la colación y el almuerzo se debe mantener la distancia física y evitando interacciones sin mascarilla y favoreciendo los espacios abiertos, que tengan una adecuada ventilación, ¿ya? Y que eso también es complejo, chiquillas, porque no todos los establecimientos tienen los lugares como para poder hacer esto. En los jardines, en los establecimientos de educación prebásica, se está sacando a los niños al patio para la colación o para el almuerzo, que también por una cosa de criterio o porque las condiciones no están en la sala, se saca mejor, ¿ya? Si se fijan acá, chiquillas, es como se debería hacer la disposición en escuelas básicas y en escuelas especiales o niños más grandes que de prebásicas. Si se fijan, acá está el docente y están situadas los muebles con 1 metro de distancia, y aquí se refleja en este esquema cómo es la ventilación cruzada de puertas y ventanas abiertas. Chicas, voy a dejar de compartir y les voy a pasar este PPT también para que lo tengan y sepan más o menos por dónde direccionar las preguntas que le van a hacer a su entrevistado, ¿ya? ¿Para qué le puede servir, niñas, tener este PPT? Si no se preocupe, Paula. ¿Por qué creen ustedes que es necesario que sepan estas medidas que tiene lo del PPT? Para tener la información al momento de realizar la entrevista y estar igual informada. Y ver las Exacto. diferencias, puede ser en el Ya, momento por ejemplo, si, la respuesta. Nati, si la persona que usted está entrevistando, usted le pregunta si usan ventilación cruzada y le dice que no porque hace mucho frío, ¿qué idea le da esto a usted? Podría ser que podría tomarlo como alternativa a lo de la ventilación, ya que es necesaria. Por ejemplo, y también a usted es un indicador de que el protocolo del establecimiento no está siendo bien llevado o no se está desarrollando adecuadamente. Pilar. ¿Qué pasa con las salas de clases, por ejemplo, que no tienen ventanas? Porque en ENAC son muy pocas, por ejemplo, las salas que tienen ventanas, sin embargo, se ocupan igual salas que no tienen ventilación. Claro, o sea, en ese caso, Pilar, no hay ventilación cruzada,
que es lo que indica el ministerio, pero recuerde que para los establecimientos educacionales de educación superior tienen una normativa vigente y se rigen por la Superintendencia de Educación Superior. Se supone que el aforo de la sala, si no tiene ventilación cruzada, tampoco podría ser como es habitualmente. ¿Ustedes han estado clases ya presenciales, chicas, en ENAC? Sí, hoy Hoy día. día. ¿Estuvieron en recursos didácticos? Sí. Sí, ¿Y qué vieron de distinto? ¿Había algo distinto? ¿Cuántas fueron a clase? ¿Estaban por microsecciones? sí. ¿Sí? profe, No. éramos pocas. Eran pocas, ya. O sea, por lo que yo sé, que en ENAC se está tratando de bajar el aforo al mínimo posible. Y para los talleres se están usando salas sí que tienen ventilación cruzada. En enero hicimos talleres y estábamos en unas salas que dan hacia el Chaurrer y las otras que están en el edificio nuevo que también tenían ventilación cruzada. Pero ustedes, chiquillas, tienen todo el derecho a consultar si tienen dudas, ¿ya? Chicas, a ver, entonces, tenemos para el trabajo. Les acabo de subir el PPT para que tengan más o menos idea por dónde direccionar las preguntas que le van a hacer a su entrevistado o entrevistada. Aquí está la evaluación sumativa, qué es lo que tienen que hacer y qué se va a evaluar, y la carta de presentación. ¿Alguna pregunta más, chicas? ¿Algo que quieran aclarar o que tengan alguna duda? ¿No? Ya, entonces yo Profe, una pregunta. Denise, cuéntenme. Profe, si nosotros nos podemos, o sea, no nos podemos conseguir la entrevista grabada o por voz, sí se puede escrita, ¿cierto? Sí, sí se puede escrita, Denise. Sí. Ah, ya. No hay ningún problema, no baja la nota, nada. No, porque en definitiva les insisto, es lo que disponga la persona a la que ustedes van a entrevistar, si tampoco se puede estar haciendo obligación, o sea, no se puede obligar a alguien de responder, a ustedes les van a estar haciendo como un favor en responder, por lo tanto, la forma como encuentre la persona de responder va a ser suficiente y se lo vamos a agradecer, porque la idea es que ustedes puedan evidenciar cómo se están aplicando los protocolos de actuación, ¿ya? Ah, ya, profe, gracias. Ya, chicas, miren, yo no tengo claridad si la profesora Tamara vuelve el próximo lunes. De no volver, trabajamos la próxima semana en la exposición de, de la entrevista. Recuerden que para eso ustedes pueden hacer un PPT o pueden utilizar la forma como consideren para poder informar de las respuestas que entregaron sus entrevistados. ¿Ya? Eso, chicas, ¿más preguntas o están listas para trabajar? Pues yo las voy a dejar ahora trabajando en sus grupos para que se pongan de acuerdo en qué van a hacer o cómo lo van a hacer, a quién van a entrevistar. Pilar. Me quedó una duda con las preguntas. Dígame. ¿Al final tenemos que hacer las preguntas que salen en la pauta o tenemos que nosotras hacer unas preguntas Esas en base preguntas, a Pilar, esas? no, esas mismas Ya. preguntas que están en la pauta son las que ustedes tienen que utilizar, ¿ya? Les voy a armar ahora sus grupos, chiquillas, de trabajo para que ustedes se pongan de acuerdo y en un ratito más yo las saco para... Se supone que yo ahora les tenía que dar las indicaciones de su trabajo solamente, pero las voy a dejar que trabajen para que se organicen y después las saco para pasar la lista antes de que se retiren, ¿ya? Profe, en caso de Susana. que nosotros igual la próxima clase, ¿usted podría avisar, sí? Por favor. ¿Cómo? Disculpe. Se me No, que cortó. si nos toca de nuevo la próxima clase con usted, si es que pudiese avisarlo por el chat. Sí, sí, por supuesto. ¿Sabe lo que pasa? Que me habilitaron a mí en la mañana cuando yo les escribí, recién me habían habilitado para que pudiera contactarme con ustedes. Por eso fue así, lo siento. ¿Ya? Carola, Profe, yo hablé en la mañana con la profe Tamara, me dice que tiene licencia hasta el 23, y eso es día martes. ya. Entonces la evaluación se las tomaría yo, dejo registro y ella pondría sus notas. ¿Ya? Ya, profe.
Ya, niñas, les dejo entonces ahora para que ustedes se organicen y se pongan de acuerdo y en un ratito más la saco y paso la lista y cerramos, ¿ya? Ingresen nomás a sus sesiones de grupos pequeños, chicas. Silvia Romero, ¿puede encender su micrófono, por favor? Silvia Romero, ¿puede encender su micrófono, por favor? Pilar, ¿usted me puede ayudar un poquito? Sí, profe, dígame. Ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la próxima sesión? La entrevista tenemos que conseguirnos a un miembro de convivencia escolar de alguna escuela o establecimiento y realizar una entrevista. Se hace un resumen en un PPT de la entrevista y si es que la persona nos deja grabar, se adjunta la grabación, ya sea de voz o de video. Exacto. Y eso se presenta. Súper buena aseveración. Si es que la persona les permite grabar, no es obligación, ¿ya? Si la persona no permite, ustedes lo señalan y entregan las preguntas y respuestas escritas solamente, ¿ya? Chicas, les voy a confirmar yo de aquí al viernes si tomo yo la evaluación de la próxima semana o la tomaría la profesora a lo que vuelva, pero yo creo que lo que conviene es que la hagamos el lunes para que así no se atrasen, porque ya queda muy poco para terminar el año, y si se atrasan va a ser como que van a ir corriendo evaluaciones. Carla. Ah, ok. Sí, no se preocupe, Carla, si yo la vi que estaba presente, si conversamos también. Entonces, les confirmo de aquí al viernes si tomo la evaluación yo o la profesora, pero si no está ella el lunes, se las tomaría yo, ¿ya? Yo creo, chiquillas, que si ustedes no tienen problema en hacer doble sesión, lo hacemos con las sesiones dobles para que tengan más tiempo para presentar su trabajo, ¿ya? Si hay alguna que esté complicada, me avisan para poder hacer una sesión más grande nomás, ¿ya? Que estén bien, cuídense mucho y un gusto haberlas conocido. Que estén bien, chicas. Muchas gracias, Cuídense, profesora. niñas. No, profe. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, niñas.